Y vamos a pasar al segundo tema para esta sesión segmentada, y es así como le damos la bienvenida a la doctora Mónica Alexandra Chacón. Ella es psicooncóloga, magíster en psicología clínica y de familia, vinculada a la Universidad de Ciencias de Salud FUCS. Doctora, bienvenida. Buenos días, tardes ya. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bueno, primero agradecer por estos espacios tan enriquecedores y sobre todo tener la posibilidad de tener contacto con nuestras familias y nuestros pacientes. La idea de hoy es venir a darles un mensaje en relación a, como dice el título de la sesión, retomando la vida después del linfoma y el arte como posibilitador de este encuentro. Entonces vengo a darles algunos regalos a través del arte y la importancia que es poder tener una actitud en relación a este proceso. Nos han venido a hablar muchísimos profesionales en relación a todo lo biológico, cómo se organiza todo el tema de las terapias, el tratamiento, y qué bueno tener la posibilidad hoy de hablar de esto psicológico, que también es muy importante y vital para este proceso. Entonces, para iniciar, no me voy a detener mucho en este espacio, ya hemos hablado mucho en relación a las generalidades, pero desde aquí, entonces, voy a empezar a decir que hay unas neoplasias hematológicas, ¿cierto? Configuradas como leucemias, linfomas, tumores histiocíticos, neoplasias de células dendríticas y neoplasias mieloproliferativas. Cada una de ellas reflejadas en los gráficos que podemos encontrar a nuestro lado izquierdo. Aquí nos dicen estos estudios, como nos decía el doctor Sandoval, que existen múltiples esquemas o sistemas de clasificación de estas enfermedades que han estado a lo largo de toda la evolución. Y una buena noticia también es que a partir de esta evolución, pues han surgido diferentes tratamientos. Bien, ¿qué es un linfoma entonces? ¿Cierto? Son un grupo heterogéneo de neoplasias malignas de los tejidos linfoides, y estos tejidos linfoides ustedes los pueden ver en las gráficas del lado izquierdo, ¿cierto? Se originan en diversos progenitores de células B, células T, tal cual como nos han hablado nuestros profesionales también. Son unos tumores sólidos hematológicos para diferenciarlos de las leucemias, ¿cierto? Y desde allí, pues encontramos que hay principales tipos de linfomas, como lo hemos hablado, el Hodgkin y no Hodgkin. Tienen unos síntomas alrededor de unos nódulos linfáticos que generalmente ocurren hacia la parte cervical, en el cuello. Y además son nodos linfáticos que se generan en el vaso, la glándula del timo y la médula ósea. Esto como para dar una generalidad de lo que ya hemos venido conversando, ¿cierto? Siguiente, por favor. Desde allí, ¿qué es lo que ocurre cuando nos dicen todo esto? ¿Sí? Entonces pensemos en el primer momento que recibimos este diagnóstico y nos dan toda esta información, ¿sí? Creo que todos acá nos podemos conectar con ese primer momento. ¿Qué es lo que primero pensaron? Quiero escuchar a alguien de aquí del escenario. Sí, señora. Que te ibas a morir. Yo voy traduciendo lo que dices para la transmisión. Su merced, ¿qué sintió? Un shock. No sabíamos qué decir. Y generalmente lo conectamos con la muerte, ¿cierto? La señora Fanny. Lloramos mucho. De acuerdo. De acuerdo. Y desde ahí, siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Gracias. Estas son todas las reacciones emocionales que tenemos, ¿no? Tenemos una tristeza inmediata. La señora Fanny nos dice, yo lloré muchísimo. Pero también hay pena, dolor, incertidumbre relacionada a no sé a qué me voy a enfrentar, ¿cierto? No sé cuáles van a ser los tratamientos, incluso lo que nos mencionabas, cuál va a ser la esperanza de vida también, ¿cierto? Y aflicción, y entonces acá nos conectamos con esta pieza que les traigo hoy como primer regalo, y es El anciano en pena en las puertas de la eternidad de Vincent van Gogh, ¿sí? Pensemos que este artista retrató lo que sentía, bueno, acá es un retrato de lo que sentía el pintor en sus últimos días, ¿sí? ¿Cómo nos podemos conectar? Afligidos, con mucho dolor, con mucha incertidumbre alrededor de este diagnóstico también. ¿Cómo vamos resolviendo todo esto que ocurre? Siguiente diapositiva, por favor.
Acá la primer premisa que yo quiero compartir es que no existen ni emociones buenas como tal, ni malas, ¿cierto? Sencillamente son adaptativas frente al proceso que nosotros estamos viviendo. Y entonces acá traigo un poco estas manifestaciones inmediatas, y es el miedo, pero también el enojo. Y cada una de ellas tiene unas funciones que son adaptativas y otras no tan adaptativas, ¿sí? Del miedo particularmente, es adaptativo pedir ayuda a los demás, prepararnos para vivir sin el otro, si es así, o anticiparnos a lo que está ocurriendo. Necesitamos el miedo, ¿sí? Y desde allí resulta ser no adaptativo cuando empezamos a generar algunos disociaciones o trastornos como tal que nos llevan al otro polo de la emoción, ¿cierto? Pero resulta ser adaptativo. Ahora, el enojo, hay una energía para recibir los cambios. Incluso nos ayuda en ocasiones a tomar decisiones también, ¿cierto? Y también es adaptativo y funcional en la medida que nos permite reaccionar ante alguna situación, ¿sí? En relación a lo no adaptativo, entonces, pues hay un resentimiento, claramente, empezamos a buscar seguramente algunos culpables frente a la situación, o esa primera pregunta que nos hacemos, ¿y por qué a mí? ¿Sí? ¿Por qué tuve que haber vivido esto o estar viviendo esta situación? Desde allí, entonces, también podemos tener manifestación de tipo tristeza y, por supuesto, pues alegría. Ahora, como mi charla lo indica, ¿qué es lo que vamos a hacer para retomar la vida, incluyendo el linfoma, o después de tener esta palabra de sobrevivientes o sobreviví después de la remisión? La tristeza también es adaptativa en la medida que nos hace pedir ayuda a los demás, ¿cierto? Inspira la compasión, incluso aceptar la ausencia, aislarnos a reflexionar también. Y acá me conecto con algo que puede ocurrir, y es que en las familias le dicen al paciente, no llore, pero ¿por qué llora? ¿Cierto? Y entonces, ¿pero qué le pasa? ¿Cierto? No llore, ¿sí? Hoy mi invitación, ¿cuál es? Lloremos lo que tengamos que llorar, ¿sí? Hay que sacar todo, como lo dicen acá. Necesitamos exteriorizar esta situación que yo estoy viviendo. Ahora, ojo, no me voy a pasar todo el tiempo llorando tampoco, ¿cierto? Porque necesitamos tomar acciones frente a eso que me está acongojando. Y desde ahí entonces será pensar, esta tristeza lo manifiesto a través de llanto, ¿cierto? Habrá personas que lo manifiestan a través, no sé, de gritos, quizás, ¿cierto? Pero la importancia es encontrar la forma para exteriorizar y expresar, ¿sí? Entonces, cada vez que alguien nos diga no llore, hoy van a decir, hoy aprendí que sí puedo llorar y necesito hacerlo, ¿cierto? La alegría, por supuesto, ahorita vamos a hablar qué es lo que ocurre cuando tenemos una remisión o una muy buena noticia que nos dicen, bueno, el tratamiento está funcionando, ¿cierto? Pues nos conectamos con la alegría de este proceso también. Desde allí, entonces aparece este cuadro que dice remisión, ¿sí? Una palabra que puede ser sobreviví, un poco pensando en lo que hablaba uno de nuestros pacientes hace un momento. Yo lo primero que pensé era que iba a morir. Acá cuando nos dan una noticia que está respondiendo al tratamiento, me conecto con sobreviví, ¿cierto? Y entonces acá podemos decir gracias a Dios, el universo, la vida, depende de la creencia que cada uno de los que estamos acá tiene, ¿cierto? Hay un tratamiento exitoso y entonces, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Qué es lo que necesito hacer? ¿Cómo retomo? ¿Sí? Y cómo continúo con este desafío también, ¿sí? Desde acá, otro regalo que traigo para ustedes es esta pieza de Edvard Munch, El grito se llama, ¿sí? ¿Y por qué lo traigo acá? Porque incluso cuando nos dan una noticia favorable, todavía seguimos sintiendo preocupación, ¿cierto? Y una duda de qué será lo que va a pasar y entonces qué pasa si vuelve a aparecer, un poco como nos decía el doctor Sandoval, a los 2 primeros años, a los 3 y a los 5 poder hacer una fiesta. Hay una incertidumbre igual en el proceso, ¿cierto? Aquí el autor plasma una desesperación desde un punto de vista andrógino y desconocido, ¿cierto? Como si pudiera ser de cualquier género. Fíjense que no tiene características de ser mujer u hombre, pero además lo contrasta con un panorama que puede llegar a generar tranquilidad,
en el resto de la pieza también, ¿sí? ¿Y esto cómo lo conectamos? Nos dan una noticia que puede ser exitoso el tratamiento, estamos felices, nos conectamos con la alegría, pero también hay una incertidumbre allí de qué es lo que debo hacer. Y entonces, ¿cuál es la invitación? Acá la pregunta es, ¿y cómo retomamos la vida después de este linfoma? ¿Cierto? Uno de los lemas que nos trae este congreso, paciente informado y paciente activado, que es lo que estamos haciendo hoy acá, ¿cierto? Compartir un poco las experiencias y mirar cuál es el paso a seguir. Y entonces yo les propongo que lo veamos como un viaje y una nueva aventura también. Cuando nos conectamos con recibir el diagnóstico, empezamos a emprender un viaje. Ahora, después, para retomar esta vida, empezamos con otro viaje, ¿cierto? Y un poco lo que nos decía el doctor Sandoval, un plan de atención con el médico tratante. Es lo primero que necesitamos hacer, ¿cierto? Que hace parte de sugerir un calendario para las pruebas y estudios de seguimiento, ¿cierto? El hecho de recibir una noticia de estamos en remisión no quiere decir que nos vamos a desconectar del todo de estos procesos médicos. Necesitamos tener un calendario porque a veces pues también se nos olvida para saber qué exámenes necesitamos, cuáles son los seguimientos, cuáles son los profesionales a los cuales yo debo acudir, ¿cierto? Este calendario que también sea para otras pruebas que necesite a futuro, ¿cierto? A futuro como pruebas de detección temprana, ¿sí? Hemos venido conversando que hay probabilidades y hay estudios clínicos que indican que puede retomarse en otro momento este proceso de enfermedad. Entonces, como tal, tendremos que tener unos exámenes para detección temprana. Hacer una lista de posibles efectos secundarios tardíos a lo largo del plazo de su tratamiento, incluyendo que a pesar de la atención y cuándo debe comunicarse con su médico. ¿Listo? Nuevamente, seguir en contacto con todos los profesionales y todo el equipo médico alrededor de ello. ¿Y cuáles serían esas sugerencias para la alimentación y la actividad física? Lo que hablábamos incluso antes de iniciar esta intervención, ¿cierto? Y hay otra pregunta, si debo ver un nuevo médico, ¿sí? Ha ocurrido en muchas oportunidades. También he escuchado a muchos de los pacientes que dicen que llevan mucho tiempo con el mismo oncólogo, ¿cierto? Mucho tiempo. Pero puede que no, y entonces si debo recurrir a un nuevo concepto, a un médico, ¿qué se debe hacer también? Primero, todos los informes de patología que ustedes tienen en relación a las biopsias, a los exámenes que les tomaron antes de recibir este diagnóstico, las debemos tener archivadas, ¿cierto? Si en alguna oportunidad les hicieron cirugía, ¿cierto? Tener una copia del informe quirúrgico de su procedimiento también, ¿cierto? Y entonces acá me hacen que es una cantidad de papeles que debemos tener allí al día. Pero esto porque es importante, porque no es el médico que inicialmente trabajó con ustedes, probablemente. Y entonces desde allí tenemos que tener todos los exámenes previos a todo el proceso, ¿cierto? Aquí, si se ha sometido al tratamiento con radiación, pues también tener el tema de la copia de la radiación, si es el caso, o del proceso quimioterapéutico también. En quimioterapia también será importante las dosis, en qué línea de tratamiento estamos, qué tipo de medicamentos utilizaron también para este nuevo médico, que no es lo que esperamos, pero podría llegar a suceder también, para que lo tengamos muy presente. Y hay algo muy importante dentro de todo este proceso, el cuidado y el autocuidado, ¿sí? El cuidado propio como paciente, ¿cierto? El cuidado del otro también, pensando en la familia, cómo nos cuidamos frente a este diagnóstico. Resulta muy importante tener presente que así el paciente es el único que reciba el diagnóstico, toda la familia vive el proceso de alguna manera, ¿cierto? Y entonces, como todos lo vivimos, pues entre todos nos cuidamos también. El primer apartado, nuevamente, insisto, acudir a todas las citas de seguimiento que puedan tener, ¿cierto? Conversar acerca de los efectos secundarios que podrían tardar en el aparecimiento o en aparecer, ¿cierto? Podría llegar a tardar, pero entonces será allí hacer todas las preguntas a su médico tratante en relación a estos efectos que se pueden tener. Haga las preguntas e informe sobre cualquier cambio o problema que note. Lo decía el doctor Sandoval hace un momento. Necesitamos inspeccionarnos no desde la preocupación, ¿cierto?
constante, pero sí necesitamos inspeccionarnos en decir, yo me estoy volviendo a sentir como hace un tiempo, ¿qué será lo que está pasando? Estoy teniendo o estoy percibiendo alguna masa que puedo tener alrededor de los ganglios incluso, ¿qué está pasando? Eso hace parte del autocuidado también, ¿cierto? Necesitamos mantener un peso saludable, ¿sí? Necesitamos realizar actividad física o mantenernos físicamente activos. Acá no estamos hablando de un deporte como tal, sino mantener actividad física. Actividad física puede ser caminar, trotar, ¿cierto? No un deporte de alto rendimiento, sino mantenernos activos. Una alimentación saludable y aparece como no tomar bebidas alcohólicas. Hay muchos estudios que nos pueden decir que incluso depende del género, se puede tomar una copa o 2 copas. Hoy, ¿cuál es mi invitación? Evitemos hacerlo de esa manera, porque hace parte del autocuidado que debemos tener, ¿cierto? Y el espacio más importante que necesitamos cuidar es el emocional también. Vamos de todo el tratamiento médico, por supuesto, tienen todos sus medicamentos como tal, pero entonces pensemos para cada uno de ustedes cuál es el medicamento del alma. Y entonces bajo esa pregunta quiero saber la de ustedes, ¿cuál es? ¿Cuál es ese medicamento para el alma? Dios, nos dicen, la familia, ¿qué más? Viajar, por supuesto. ¿Qué más puede ser el alimento? La terapia del perdón, habrá cosas que uno reconozca que hay que reconciliarse, ¿cierto? Terapia psicológica, gracias por incluirla. Sí, señora, así es. Y fíjense que como es un proceso en el que vamos a tener muchos altibajos y pensémoslo como una montaña rusa, a veces vamos a estar muy bien, pero a veces no tan bien, ¿cierto? Pues necesitamos descubrir para cada uno de ustedes cuál es ese alimento para el alma, ¿sí? Un cuidado espiritual, por ejemplo, nos hablaban Dios, no solamente el cuidado espiritual habla de la religiosidad, ¿cierto? Pero para muchos será muy importante creer en un Dios, ¿cierto? Pero también cuál será el sentido de vida de cada uno de nosotros, el espíritu, ¿cierto? Y entonces acá aparecen diferentes redes que quiero invitarlos hoy a que los tengan activos. El apoyo de amigos, ¿cierto? El apoyo de familiares, lo hablábamos acá hace un momento. Los grupos religiosos, los grupos de apoyo y el psicólogo que debería estar transversal. Ojalá cada uno de ustedes tuviera el apoyo de un profesional en la salud mental también. Y esto depende también la fase en la que estemos, ¿sí? Si estamos hablando de un primer diagnóstico, es probable que todas las emociones allí se generen más que en un proceso ya de adaptación en el que yo entiendo cuál es el tratamiento, cuál es la vía, cuál es la dirección que yo voy a tener también. Pero de la mano con el terapeuta podrán inclusive lograr diferentes transformaciones, como les digo, no solamente desde lo físico, sino desde lo emocional, ¿cierto? Este cuidado emocional implica tomar decisiones saludables y todo lo que implique saludable cabe en esta categoría, ¿sí? Todo lo que implique cuidarnos, cuidar al otro y cuidarme. Si en alguno de los casos ustedes ven que hay algún familiar en los que nos decía, no, pero ¿para qué llora? ¿Pero por qué hace así? Todo va a estar bien, nos dicen. Y si no todo está bien, ¿qué pasa también? ¿Cierto? Pues permitámonos conectarnos con este familiar y también desde la tristeza, la incertidumbre y el dolor, pues levantarnos, ¿cierto? A eso hace referencia con las decisiones saludables. Ahora no es el momento de sentirse culpable o culparse a sí mismo. No sé si cada uno se puede conectar con en algún momento sentirse, pero es que yo puedo llegar a ser una carga para alguien y es que quién me lleva al tratamiento y entonces cómo lo voy a hacer. Este no es el momento para sentirnos así culpables o reprocharnos por alguna situación de las que hemos tenido. Eso no quiere decir que no se sientan así, por eso les digo, de la mano del psicólogo, ojalá puedan ir resolviendo aquellas situaciones que los hace sentir culpables también, ¿sí? Importantísimo, abrace sus emociones, denle lugar al aparecimiento de estas emociones, a la manifestación que está alrededor de todo lo que está ocurriendo, porque es una situación nueva que además no sé cómo enfrentarla y además no sé cómo va a salir adelante, ¿cierto? Y desde allí generar un espacio de validar, pues también es importante. Puede que ocurra al contrario, y entonces voy a poner el ejemplo. Esta es la mamá de esta familia
que recibió el diagnóstico y entonces tiene a sus hijos y sus hijos están muy afligidos, muy acongojados. La mamá también puede resolver, decir, no, pero ¿por qué llora? No llore, que todo va a estar bien, ¿cierto? También puede ocurrir. ¿Por qué no le damos el lugar al otro también para que llore? ¿Sí? Es una situación nueva y como una situación nueva genera temor y no sabemos cómo enfrentarla. ¿Sí? Que sea este silencio no que separa, sino que une frente a este mismo proceso. Tener un lugar a donde acudir en caso de tener preocupaciones e inquietudes. No necesariamente puede ser la familia, a veces sí, ¿cierto? Los amigos, como les decía, pero también la importancia que tiene el profesional en salud mental para ayudarles a resolver algunas situaciones que pueden estar ocurriendo. A veces uno no se lo cuenta a su familia o a su amigo. Habrá cosas íntimas que por qué no ir a contárselo a un profesional de salud mental también, ¿cierto? Y por eso acá lo planteo como este psicólogo o esta psicóloga. Aquí les dejo algo de bibliografía. Y finalmente les comparto esta frase. Usted no puede cambiar el hecho que ha tenido cáncer, pero sí puede cambiar cómo vivirá el resto de su vida. Este es el último regalo que les dejo de El beso de Gustav Klimt. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Y es un mensaje en imágenes muy parecido al del remo en literatura que nos presentaba esta mañana la doctora Catalina. Muchas gracias por sus mensajes. Preguntas del público. Tenemos espacio para 2 preguntitas. ¿Quién levanta la mano por aquí? Yo quisiera... Con el micrófono, por favor, porque si no, las personas que están conectadas de afuera no nos van a escuchar. Tu nombre, tu diagnóstico y la pregunta. mi nombre es María Elena Huertas, soy un milagro viviente y cáncer de vaso estadio 4, maligno, de todo. Entonces, yo tengo 2 reflexiones. La primera es que la humanización de la enfermedad. Dios mío, los médicos, ¿qué pasa con los médicos? ¿Qué pasa con esos muchachos estudiantes que están mirando que sus médicos han deshumanizado esta enfermedad horrible? Cuando te dicen, tiene cáncer y le acaba de dar un derrame pleural, yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Entonces yo lo que pido es la humanización de la enfermedad, que los médicos les digan a sus estudiantes cómo deben tratar a una persona que no tiene ni idea de que tiene cáncer, por Dios. Esa es una reflexión muy grande que la hago en todas las reuniones en donde yo voy, porque me parece que faltó esto, faltó esa humanización y hay gente que acepta. Cuando el médico dice, le pregunta a un estudiante y yo estoy en la cama, la señora la van a operar, doctor, no, porque ella ya tiene estadio 4. Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y la segunda es no creer todo lo que le dicen, porque yo creo que tiene que prepararse para que le digan todas las cosas. Cáncer es cáncer, se va a morir de cáncer. Le dio lo mismo que a mi amiguito que acaba de morir. Entonces, por favor, no creamos todo lo que nos dicen, pongamos a funcionar la mente. Muchas gracias. Muchas gracias. Importantes reflexiones ahí, ¿no, doctora? Total. Otra pregunta ya, doctora Yolima. Comentario de la doctora. Bien, acá yo me conecto con el reto que tenemos los docentes universitarios todos los días de la vida. Y se lo digo a mis estudiantes todo el tiempo. Es paradójico pensar que debemos humanizar al humano. Pero sí debemos, fortalecer las prácticas que sean humanizadas en cómo estamos otorgando la información, ¿cierto? Que va más allá de colocar en una historia clínica, el paciente refiere entender, ¿cierto? Sino ir mucho más allá entre el tacto, cómo lo hago, cómo la miro. Inclusive pensar, no es en la cama 313, pensarlo así, es la señora María Elena de este diagnóstico tal. Creo que es una reflexión para todos. Muchas gracias por esta Gracias. Aquí hay otra pregunta. Hola, buenas, yo soy María Valeria Martínez, soy nutricionista dietista y soy paciente sobreviviente de linfoma de Hodgkin, ¿sí? Bueno, nada más quería dejarles una reflexión que me ha servido pues para la vida, es confiar mucho en Dios, en la familia y bueno, en mi proceso yo estaba durante el tratamiento y pensaba en mis pacientes. Entonces, en mis pacientes, y yo soy conferencista y pues pensaba en lo que iba a hacer más adelante. Y si estamos viviendo un momento de ansiedad, tengan mucha fuerza, que vamos a salir de esto.
Muchas gracias por este comentario. Esta es una invitación que nos haces a todos y por eso yo les decía cuál es el alimento de cada uno de ustedes para el alma. Fíjate que tu motivación es pensar en tus pacientes, en lo que te gusta, qué te motiva y qué te hace llegar adelante. Que cada uno quede aquí con la tarea de pensar qué es lo que nos conecta con la vida y cuál es esa motivación que tenemos para continuar. Muchas gracias por esta intervención. Gracias, doctora. Ya tenemos 2 tareas muy importantes, ¿no? Hay que...